Jorge Padrón, de la organización ecológica Chunicay, un activista ecológico de vieja data, de la Unión Nacional Ecológica y Social, una investigación acerca de las consecuencias sociales y ambientales de la producción petrolera en el país. Es un tema que creemos que está muy poco visibilizado. Hay, digamos, diferentes situaciones que el gobierno nacional debería atender, diferentes denuncias y un trabajo de campo realizado en el oriente del país, pues permitió recoger diferentes testimonios que vamos a hacer públicos ese día. Un poco, bueno, para seguir en este trabajo, que es documentar la situación de derechos humanos para ponerla al servicio de la sociedad, para ponerla al servicio de las autoridades, para que se tomen las medidas para garantizar políticas públicas mejores que cada día. Rafael Buscate, ¿cómo estamos en derechos humanos sin tener todavía el informe? Pero bueno, ustedes que están permanentemente en investigación en este momento. Sí, nosotros tenemos ahorita una gran preocupación que, como recordarás, Provea se ha especializado en el análisis de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, seguimos con mucha atención la situación del derecho a la salud, el derecho a los trabajadores, el derecho a la vivienda. Y estamos notando con mucha preocupación cómo esta situación de crisis económica, esta situación de alta inflación, de desabastecimiento de diferentes insumos, está retrocediendo en algunas políticas sociales donde habíamos tenido avances significativos en los años anteriores. Es decir, hay que recordar que durante los años 2004 a 2009 las diferentes misiones sociales lograron avances importantes en inclusión, en reducción de los índices de la pobreza y en satisfacer pues, las necesidades de un sector importante de la población. Entonces, algunos de esos avances, esa conquista, hoy, digamos, se encuentran en una situación de emergencia debido pues, a esta situación. El propio Instituto Nacional de Estadística, es decir, cifras oficiales, hablan de un aumento de la pobreza durante el último semestre del año pasado del 6%, ¿no? Claro, ¿aumentó la pobreza? Aumentó la pobreza según el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, claro, tú puedes decir que 6% no es una cifra significativa contando con la disminución que hubo del 20-25% durante el gobierno del presidente Chávez, pero es una situación novedosa. Veníamos en una política de disminución de la pobreza, ahora vemos que esta pobreza comienza a aumentar. Por supuesto, para nosotros nos enciende las alarmas, porque nosotros hemos venido solicitando que cualquier implementación de medidas económicas tiene que venir acompañada de políticas de compensación. Es decir, si el Ejecutivo Nacional está obligado a tomar alguna serie de medidas de corte económico, tiene que a su vez también intentar que la crisis no la paguen los sectores populares, los sectores más desfavorecidos, con políticas compensatorias. Pero Rafael Uzcategui, el gobierno podría decir, ya nosotros tenemos desde ese tiempo esas medidas de compensación, las misiones, las redes de alimentación, las redes de Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, la atención social, recursos para las comunas y los consejos comunales. Es decir, que ellos dirían que como, a diferencia de un gobierno neoliberal, más allá de estar dando subsidios, están democratizando el capital y distribuyendo los recursos en toda la gente, ¿no? Sí, el propio presidente Nicolás Maduro reconoció a finales del año pasado y a comienzos de este año, durante la intervención de un hospital, de un centro asistencial en la población de Coche, que habían problemas graves que atender en ese sector, ¿no? Entonces, el problema de la atención en salud, se lograron avances importantes en la inclusión con la promoción de la misión Barrio Adentro 1, la misión Barrio Adentro 2, la presencia de médicos, independientemente de la nacionalidad de médicos en los sectores populares. Esta situación pues hoy lamentablemente no tiene las fortalezas que mostraban en el pasado. Fueron reconocidas algunas estabilidades por el presidente Chávez y hoy el presidente Maduro también ha reconocido que hay una gravedad en el sector, y esto se ha unado pues, a toda esta situación de falta de medicinas y de insumos por esta situación de dolarización de la economía venezolana. Entonces ahí hay, repito que hay avances que se lograron en el pasado que hoy lamentablemente están retrocediendo. Y cuando hablamos de medidas compensatorias, no son subsidios como se tenía previsto en el pasado. Por ejemplo, el ejemplo de una medida compensatoria. El gobierno está obligado como lo ha anunciado, a incrementar el precio de la gasolina. Bueno, y hay razones que el gobierno tiene para tomar esa medida, pero nosotros pediríamos que aunado a esa medida también se tomen medidas para mejorar el sistema de transporte público en el país, ¿no? Quienes somos usuarios del sistema. Hace poco estuvimos en San Fernando de Apure, estuvimos en Puerto Ayacucho, hemos estado recientemente en Barines, Barquisimeto, y vemos que la situación del transporte interurbano es de emergencia, ¿no? Hay una situación allí que atender, no solamente de infraestructura de los terminales, sino también, por supuesto, de las diferentes unidades. Entonces, bueno,
Sí, vamos a acompañar esas medidas de ajuste del precio de la gasolina con diferentes políticas para mejorar el sistema de transporte público en el país, con el cual, digamos, muchas personas se verían beneficiadas. Rafael Eucadi, el gobierno ha creado, y entiendo que lo va a activar el 10 de diciembre, una Comisión Nacional Presidencial para el tema de los derechos humanos, y se va a presentar un plan nacional de derechos humanos, previa consulta a organizaciones de derechos humanos. ¿Esto no es una señal que al gobierno le interesan los derechos humanos? Claro, el Ejecutivo Nacional ha tenido diferentes señales que nosotros hemos reconocido permanentemente. Cualquier política que se tome para lograr la satisfacción de los derechos humanos de la población van a ser bienvenidas, saludadas, reconocidas, y por supuesto todos nuestros esfuerzos van a venir para fortalecer, para participar en ese diálogo, como participamos en el diálogo con los cancilleres de UNASUR, en donde están los representantes del Ejecutivo Nacional, con propuestas y recomendaciones. Cualquier persona que consulte nuestro informe anual va a ver que después del diagnóstico hay una serie de recomendaciones de políticas que hay que fortalecer, hay el reconocimiento de políticas que están dando buenos resultados, y otras medidas que habría que tomar para tomar correctivos en alguna situación. Entonces, por supuesto, hay compañeros, organizaciones de derechos humanos que han venido participando en ese consejo, y nosotros vamos a participar y vamos a invitar porque creemos que es una buena señal. Creo que hay ejemplos en el pasado reciente, la Comisión Nacional de Reforma Policial, una medida, un ejemplo de una política pública que tuvo una consulta importante a nivel nacional, y creo que hay ejemplos que podríamos continuar para que el Ejecutivo Nacional promueva pues el consenso en la elaboración y diseño de las diferentes políticas públicas.